Hablar del infierno, hermanos, es hablar de algo muy fundamental para el creyente. Es hablar de una diferencia entre el hombre salvo y el hombre condenado. Hablar del infierno es hablar de algo bíblico. Hoy en día, decíamos, los pastores se niegan y muchas congregaciones están prohibiendo que se hable acerca del infierno. Pero vamos a ver qué es el infierno primeramente y después veremos quién va para allá. Para esto vamos a abrir el libro de Mateo en el capítulo 23. Mateo 23, 13. Bien, vamos entonces a Mateo 23, 13. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Solamente les voy a pedir que me sigan con la mirada en la lectura. Es Mateo 23, 13 al 36. Mateo 23, 13 al 36. Dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decid: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, y jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono de él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, y coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos,
Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está exhortando duramente a los fariseos y a los escribas. Ahora síganme en el versículo 33, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les dice esto: miren, si ustedes, que son los que tienen que enseñar al pueblo, no lo hacen, es porque no lo han creído. Hipócrita es aquel que cree o que hace ver a los demás que hace cosas buenas, pero que en realidad está haciendo lo contrario. Los fariseos y los escribas fueron los más exhortados por nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Y les dice, vean el versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les decía hipócritas y por qué les decía a ellos dos, a los escribas y a los fariseos? Porque los fariseos y los escribas eran la rama del judaísmo que más cercano estaba a la verdad, más estaban cerca de una doctrina verdadera. Pero, ¿de qué sirve, hermanos, una doctrina sana en una congregación si no se cree? La verdadera bendición de tener una sana doctrina en una iglesia también depende de creerla. Y hoy vamos a hablar, dijimos, acerca del infierno. Hay tres maneras de que haya una falsa doctrina en una iglesia cristiana. Tres formas. La primera forma de una falsa doctrina es negar lo que está en la Biblia. Es decir que algo no existe en la Biblia cuando leemos la Biblia que sí existe, como es el caso de la doctrina del infierno. La segunda forma de una falsa doctrina es distorsionar lo que sí hay en la Biblia, pero de una manera sesgada se da a entender una cosa fuera de contexto. Y la tercera forma de una falsa doctrina en una congregación es inventar algo que no viene en la Biblia. Esas son las tres formas de una falsa doctrina en una congregación cristiana. Y hoy vamos a hablar de una doctrina verdadera que está en la Biblia, pero que muchos pastores, muchos predicadores hoy en día lamentablemente están negando. Para esto no hay mayor palabra que la Biblia para aclararnos si en verdad el infierno existe o es un invento de los predicadores.
Para esto vamos a orar primeramente. Padre, en esta mañana yo le ruego y le pido que sea su Espíritu Santo convenciendo al hombre de lo terrible que es para usted el pecado, y que todo aquel que no va en obediencia de fe a nuestro Señor Jesucristo, el infierno será su fin. Por lo tanto, le rogamos, Espíritu Santo, que en su poder y en su infinita misericordia convenza al pecador de ir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todo, Padre, se lo pedimos, se lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Había hace unos meses dos cristianos de diferente denominación que hablaban acerca del infierno. Entonces uno de ellos dijo: yo no creo en el infierno, mi pastor me ha enseñado que no hay infierno porque nos dice que Dios es un Dios tan amoroso que no puede mandar a sus criaturas, a su creación, al infierno. Y el otro le dijo: mira, no te voy a convencer yo de lo que yo diga, pero vamos a ir a la Biblia para que la Biblia sea la que nos diga esto, si es que existe o no el infierno. Para esto primero tenemos que ir a Ezequiel. Ezequiel no lo vamos a buscar, lo voy a explicar yo nada más. Ezequiel 28, 12 al 19 nos está hablando acerca del diablo. El diablo, como saben todos los cristianos, es también creación de Dios. Es un ser espiritual creado por Dios como un ángel de luz. En principio era un ángel de Dios que obedecía a Dios, era muy obediente a Dios, santificaba y glorificaba a Dios a través de su quehacer. Pero cuando entró en él la soberbia y deseó el lugar de Dios, entonces Dios lo castigó y lo convirtió en adversario de él. Por eso Satanás es el adversario de Dios. Perdió toda la bendición que Dios le había dado, perdió todo el lugar que Dios le había puesto ahí en el cielo y lo condenó a dejar de ser. Después vamos a hablar acerca de, si nos da tiempo, acerca de qué es dejar de ser. De modo que el diablo también es creación de Dios. No solamente nosotros, sino también el diablo junto con todos los demás ángeles que siguieron al diablo en su rebelión contra Dios, también eran creación de Dios. Y Dios, hermanos, para crear algo necesita amor hacia ello. Así como de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, ¿verdad?, a los seres humanos, a la creación misma. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, el hombre es objeto de amor por Dios, por eso lo creó. Pues también el mismo amor que tuvo para crear al hombre es el mismo amor que tuvo para crear a todos los ángeles, a todos los querubines, a todos los arcángeles. El principio de toda creación de Dios viene del amor de Dios. Entonces, Dios, cuando crea a Luzbel, también lo creó por amor, ¿o no? Amén. Bien, entonces, y sin embargo, lo condenó, ¿verdad? Lo condenó grandemente. Un castigo tremendo que va a ser por los siglos de los siglos. Ahora bien, entonces, la primera premisa es que Dios ama a toda su creación y que por lo tanto también va toda su creación a ser castigada en la medida que Dios establece que va a ser castigado.
No hay razón alguna para que el hombre piense que no va a ser castigado. Ahora bien, todo pasa, hermanos, en esta falsa enseñanza de que el infierno no existe por la expectativa del hombre de que Dios es un Dios amoroso, pero Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dice la palabra que es un Dios, ¿verdad?, consumidor, tiene un amor, ¿verdad?, pero también es un Dios de justicia y es fuego consumidor. Es decir, un fuego que ama y santifica al hombre si ha creído en Jesús, pero que también puede condenar al hombre y a cualquier ser inteligente que se oponga a su voluntad. Y la voluntad de Dios para el hombre es que vayamos a Jesús en obediencia de fe. Ahora bien, vamos a ir primeramente a Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16 al 19. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse, hermanos, es una pérdida para Dios. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier joven que vaya al infierno es una pérdida para Dios. Porque Dios lo creó para tener convivencia con Él. Dios creó a los seres humanos para que tengan relación con Él. Y todo aquel que no cree en Jesucristo, es decir, que no tenga fe en Jesús, entonces se pierde. No sirve para lo que fue creado. El hombre fue creado para adorar a Dios, para servir a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿verdad? Sabía de antemano que Adán iba a pecar, iba a caer, pero ya todo está controlado por él. Él sabía que dentro de lo que es un ser inteligente, siempre va a caber en él la posibilidad de rebelarse contra Dios. Siempre. Le pasó con los ángeles junto con Satanás. Se rebelaron, creyeron que podían destronar a Dios y por eso Él los condenó. Él sabía también que el hombre iba a caer y por eso de tal manera, ¿verdad?, amó tal al hombre que mandó a su Hijo, a Jesucristo, para que todos ejercieran fe y por medio de esa fe fueran salvos del infierno. Por medio de la fe en la cruz de Jesucristo, en las promesas de Dios, en la obediencia a Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, vean 18 y 19. El 18 dice que hay hombres condenados. Condenados. No dice que hay hombres que son salvos para ir al cielo y que hay hombres que van y se duermen. No dice eso. Imagínense que Dios manda a nuestro Señor Jesucristo por el solo hecho de que no quisiera que los hombres fueran a descansar, ¿verdad? Porque esa es la doctrina que dice, ¿verdad? Que el cuerpo va al panteón y ahí se queda y está descansando eternamente. Eso no es cierto. La verdadera enseñanza de la Biblia dice que allá en Primera de Tesalonicenses 5:23, que el hombre está constituido de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo material, el alma es la vida o energía que mueve ese cuerpo y el espíritu es un hombre interior, pero que en el hombre que nace
viene este espíritu muerto por causa del pecado. Y la única forma de que ese espíritu tenga vida es que el hombre reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, quiero que vean esto. En el Antiguo Testamento dice que los muertos están, exactamente, pero están hablando acerca del cuerpo. Pero para que entendamos esto también tenemos que saber acerca de la resurrección. La doctrina de la condenación y de la salvación y la de la resurrección están tan ligadas que si no aprendemos una, no podemos comprender las otras. De modo que el hombre, para que pueda comprender bien la condenación, tiene que primero creer en la resurrección. Y tiene que también creer en la santificación y tiene que creer en la salvación. De otra manera no podemos creer en un infierno. Y primero vemos que en Juan 14, del 1 al 3, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les está hablando acerca de el cielo. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo. Ahora, quiero que vean esto. ¿Alguno de nosotros mereciera el cielo? No. Ninguno. Pero creemos en el cielo, entendiendo que no lo merecemos. Así también pasa con el infierno. Mereciéramos todos el infierno, pero nos negamos a creer en el infierno. Vamos a Mateo 5, hermanos. Mateo 5. Mateo 5, 22. Mateo 5, 22. Vean qué dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, nuestro Señor Jesús está hablando acerca de los creyentes, fíjense bien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No está hablando de hombres, ¿verdad?, que obedecen a Dios. Está hablando obviamente a hombres que desobedecen a Dios. Dice: mira, estás expuesto al infierno de fuego, es decir, un lugar de suplicio, de condenación, un lugar donde no vas a ir a disfrutar, porque el infierno no es un lugar de recreo, hermanos. No es un lugar de recreo, es un lugar de encarcelamiento, donde vas a pagar tus pecados, donde todo aquel que no va a Jesús tiene que ir irremediablemente. Muchas veces cuando se habla acerca del amor de Dios se les olvida esto, ¿verdad? Como si dijeran que el infierno es un lugar para todos los hombres. No es cierto. Es para aquellos que no van a Jesús en obediencia de fe. Ahora vean, vamos a Mateo 10, 28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir en el original, en hebreo, no es la palabra destruir, sino dice que puede condenar el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el espíritu, hermanos, no se pueden destruir. No se pueden deshacer, porque son las dos partes del ser humano que son eternas.
Lo que es perecedero es el cuerpo. El cuerpo, hermanos, muere, ¿verdad? Porque esa fue la condenación de Adán y de Eva. El Señor les dijo, vas a morir, ¿verdad? Si desobedeces. Entonces ellos murieron primero espiritualmente y después murieron físicamente. Y el cuerpo se pudre, se degrada y viene a ser polvo, ¿verdad? Porque así está la escritura, dice polvo eres y al polvo regresarás. Pero también hay la promesa de resurrección. La resurrección es para todos, pero dice la escritura que unos van a resucitar para salvación y otros para condenación. Ahí está. Pero ¿qué sucede cuando el hombre muere? Cuando el hombre muere en Cristo, va al cielo. Cuando el hombre muere sin Cristo, va al infierno. El sepulcro, vamos a regresar a Mateo 23. Vean, vamos a regresar a Mateo 23. Vean qué dice en el versículo 33, dice, serpientes, generación de víboras. No le está diciendo que son todos los hombres, solamente unos de los que están ahí en la tierra de Judea, ¿verdad? Que conocen las escrituras, que saben de que Jesús era el Mesías, porque ellos lo sabían, pero no lo creían. Todas las señales habían sido escritas en el Antiguo Testamento para que recibieran a Jesús como su Salvador, pero los fariseos y los escribas que sabían bien la escritura no creían que Jesús fuera ese Mesías. Y entonces nuestro Señor Jesús les dijo, miren, son unas serpientes, son una generación de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar? No les dijo que cómo van a escapar del sepulcro. No es eso. Les dijo que es condenación en el infierno. Condenación en el infierno. Ahora vamos a Efesios 4:9. Efesios 4:9. Síganme, por favor, hermanos. Efesios 4:9 al 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo aquí nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, desciende a las partes más bajas de la tierra. El infierno está en las partes más bajas de la tierra. Es un lugar material, pero que también es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque todo lo que va allí es espíritu. Todo lo que va, ahí no va el cuerpo primeramente, ¿verdad? Primeramente va el espíritu a habitar. Después que el día de resurrección así determine el Señor, se van a juntar los espíritus con sus cuerpos y entonces tanto el cuerpo como el espíritu van a estar allá abajo. Así como también hacia el cielo, ¿verdad? Primeramente el hombre va en espíritu al cielo, espera el día de resurrección, como está allí en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y que esos espíritus junto con sus cuerpos irán a encontrarse con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vean, dice, nuestro Señor Jesucristo cuando muere, su cuerpo se quedó en la tierra, se metió en una cueva como sepulcro. Primeramente fue bajado su cuerpo de la cruz,
nuestro Señor Jesús ya no está en la cruz. No está en la cruz. Nuestro Señor Jesús fue bajado de la cruz, fue metido en el sepulcro y durante 3 días. Pero ¿qué pasó en esos 3 días? Vamos a ir a Primera de Pedro, hermanos. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:18. Vean que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, se llena del pecado de todos los hombres, del pecado de los hombres que habían vivido antes que Él, los hombres que vivían en ese tiempo en que nuestro Señor Jesús fue crucificado, y también se llena del pecado de todos los hombres que van a vivir más adelante, que es el caso de todos los que hemos vivido desde su muerte hasta este momento. Y aún más, todos los que van a vivir o van a nacer hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pagó todos los pecados de los hombres. Todos. Si tú estás en Cristo, entonces tú vas al cielo. Si no estás en Cristo, tu fin es el infierno. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, fue en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Biblia dice que Jesús fue a un lugar que era una cárcel de espíritus. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, Jesús en espíritu va a un lugar que es una cárcel de espíritus. No es un lugar de recreo, no es un lugar de vacaciones. No es un hotel donde la gente llegue y se meta a la alberca, o ande comiendo, o ande a gusto. Es una cárcel. Y en una cárcel, hermanos, cualquiera que haya estado en la cárcel, no levante la mano. Yo ya estuve una vez, pero el Señor en su misericordia me sacó de ahí. No fui por mi causa, pero estuve ahí. Pero me la pasé bien, fue solamente una noche. Un día y una noche. Y hasta me trataron bien, me llevaron mis juguitos, me llevaron mi torta de tamal. Y sí, hermanos, me trataron bien, pero me salió muy caro. Fue el hotel más caro que me haya salido. Si les dijera cuánto, no me iban a creer. Me habían dicho, mejor se vaya a Kuwait, ¿verdad? Ahí me habían alcanzado para un día, pero bueno. Entonces, hermanos, dice aquí la Escritura que nuestro Señor Jesucristo en espíritu fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, un lugar ¿de qué? De condenación de delitos y pecados. Y Él fue para que el hombre, creyendo en Él, no fuera condenado. Él vino a eso, a salvar al hombre de la perdición de la cárcel espiritual. Durante 3 días estuvo allí y fue y les predicó acerca de su maldad, acerca de su condenación. Pero Él también vino al mundo y predicó durante 3 años el modo de salvación de los hombres pecadores. Que no nos salgan con que el infierno no existe. Miren, vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Tenemos fondo musical. Apocalipsis 20.
Apocalipsis 20. Vean, dice en el versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Esto es un futuro. Después de los 7 años de gran tribulación que va a pasar el mundo, el demonio va a ser atado espiritualmente para que durante 1000 años el hombre que está en la tierra pueda tener, ¿verdad?, una vida tranquila, una vida apartado del pecado. Pero después de 1000 años, estos hombres van a ser tentados nuevamente por el demonio. Vean el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Quiero que vean esto. Miren, hermanos, para el pueblo de Dios hay 2 lugares de salvación. El primero es el cielo. Juan 14, 1 al 3. El segundo es aquí en la tierra. ¿Quiénes van a ser los que van a ser salvos aquí en la tierra? Son aquellos que salgan de la gran tribulación. Ellos van a poder tener hijos. Ellos van a poder tener descendencia. Y ellos van a poblar la tierra. Y esos son de los que habla aquí. Los que estemos en el cielo, que somos los de la iglesia, los de la edad de la gracia, nos toca el cielo y ahí no vamos a poder tener hijos, ¿verdad? Ahí no vamos a poder tener hijos. Miren, vamos a regresar a Mateo. Vamos a regresar a Mateo. Vean versículo 22, 29. Mateo 22, 29. Los saduceos, una parte de la creencia judía, eran judíos todos, pero los saduceos eran de una doctrina diferente a los fariseos y los escribas. Le están hablando a nuestro Señor Jesucristo acerca de un problema, ¿verdad?, de resurrección, aunque ellos no creían en la resurrección. Les dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense bien, errar, dice, ustedes están equivocados porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Creer en la resurrección, hermanos, es creer en el poder de Dios. Pero también ignorar quiere decir 2 cosas. Ignorar a veces es no saberlo, ¿verdad? Que no sabemos acerca de ello. Pero también ignorar quiere decir no hacer caso de ello. La Biblia nos habla de resurrección, nos habla de condenación, y los saduceos sabían y estudiaban la Biblia como muchos cristianos, como muchos pastores, como muchos predicadores, pero a la hora de su doctrina están ignorando las Escrituras, es decir, no haciéndole caso. Y por eso hoy en día vemos que las iglesias están llenas de falsas doctrinas, negando el infierno, y hacen, ¿verdad?, que muchos creyentes tengan una falsa expectativa al morir. Hace unos años yo conocí a un hombre que estaba con los testigos de Jehová y me decía, ¿sabe qué, Ismael? La verdad es que yo estoy cansado de esta vida y para mí lo mejor es no creer en Dios ni creer en Jesucristo, porque yo quiero ir a descansar. Yo quiero morirme, porque eso es lo que enseñan ahí con los testigos, ¿verdad? Que el cuerpo va y muere, sí, pero también el alma
¿Y el espíritu dónde queda? Una falsa doctrina lleva a la gente a una falsa expectativa. Y este hombre murió sin Jesús, murió sin Dios, y su lugar fue en el infierno. Miren, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. No, perdón, Hebreos 10, hermanos. Vamos a ver, Hebreos 10, versículo 29. Dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Está hablando aquí el escritor acerca de la ley de Moisés. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No dice, está hablando el capítulo 10, hermanos, el capítulo 10 y 9 de Hebreos está hablando de ir a Jesús como único medio de salvación de los hombres. Y el versículo 26 dice: porque si pecar voluntariamente acerca de no creer en Jesucristo. No está hablando de todos los pecados, está hablando del pecado de no creer en Jesús. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que Jesús es el Salvador, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, ya ningún sacrificio. Lo que haga el hombre, lo que haga el pastor, lo que haga el predicador, nada absolutamente. Si no creemos en Jesús, estamos condenados y estamos afrentando al Espíritu Santo. Y afrentar al Espíritu Santo es ofenderlo. Y la ofensa que no se perdona, dice la palabra de Dios, es la ofensa al Espíritu Santo. Es decir, creer que Jesús es un ser humano como cualquier otro y que no ha pagado en la cruz nuestros pecados. Vamos a ir a Juan 3:16. Cuando los predicadores o los ganadores de almas quieren predicar salvación, muchos de ellos van primero a Juan 3:16. Yo en lo particular, hermanos, siempre voy a Romanos 3:10 al 18. Es decir, confrontar al hombre con su pecado. Pero vean qué terrible, es Juan 3:16 al 19. Muchos creen que es nada más amor. No, vamos a ver qué dice. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él tenga fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es una existencia al lado de Dios, que empieza aquí en la tierra y continuará allá en el cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? De condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, el que en él tiene fe no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice, el que no cree en él ya agarró y se fue a dormir. Nunca dice eso. Ya se fue a descansar. Condenación. La palabra condenación es un sinónimo de pagar culpas en un lugar de tormento. No hay más. Bien. Y esta, vean, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira, mi hermano, el hombre no puede ir al lado de un Dios santo porque ama más sus pecados. Ama más sus pecados que a Jesús. Por eso no puede ir. Por eso Dios tiene tanta misericordia que tiene que Él ser el que busque al hombre. Él es el que busca al hombre. El hombre no tiene capacidad de ir a Dios, a un Dios bueno, santo y justo, por causa de su pecado. Dios lo busca, le lleva el mensaje de salvación por medio de la iglesia, le lleva el mensaje de salvación por medio de una mujer o de un hombre que está sirviendo a Dios por medio de predicar su palabra, y entonces es como les llega el conocimiento de su pecado. El Espíritu Santo convence al hombre de que está en pecado, que está en condenación. No le dice, mira, si no crees en el pecado, si no crees en que tú estás pecando, te vas a ir a descansar. No dice eso. Es terrible. Dice, mira, te vas a ir a condenación, a un lugar de tormento. A un lugar donde no la vas a pasar bien. Dice, pero y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, hay hombres tan rebeldes que aún llegándoles el mensaje de salvación por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, aún se rehúsan. Aún se rehúsan a creer que Jesús es su Salvador. Y proclaman una salvación por obras. Dicen, mira, no importa que no creas en Jesús. Con que creas en Dios es suficiente. Equivocados. Equivocados. Miren, vamos a Juan 3, 36. El que cree en el Hijo, no dice en el Padre, dice, vean que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ya lo vieron? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mucho del problema hoy en día en las iglesias es que no se enseña acerca de los atributos de Dios. Él puede, si fuera su voluntad, destruir a todos, a toda la iglesia inclusive. Él tendría el poder y la autoridad para deshacer todo. No lo va a hacer, porque Él ha prometido que va a conservar a su pueblo para Él mismo. Pero Él tendría la autoridad y el poder para hacerlo. Pero en las iglesias no se habla ni de la santidad de Dios, no se habla de la bondad de Dios, no se habla de la autoridad de Dios, no se habla de los demás atributos, que es soberanía. No se habla de eso. Y por eso el hombre tiene una falsa expectativa de lo que es verdaderamente Dios. A Dios yo lo tengo que amar porque Él ha puesto en mí su amor, un amor hacia Él. El hombre no puede amar a Dios a menos que Dios ponga en él su amor. Y ese amor solamente llega en Cristo Jesús. Solamente. Miren, vamos a Romanos 5:5.
Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos llegó solamente a nosotros por medio de creer en Jesús. Y dice que el amor de Dios, el verdadero amor, el amor ágape, el amor que no tiene falla, el cual deberíamos manifestar todos los creyentes, ¿verdad? Ese amor dice que fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora voy a predicar un poco sobre esto. Mira, hermano, este es tu corazón, y el mío también, está así, ¿verdad? Está así. Y Dios no lo pone adentro de tu corazón, porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, su amor lo derrama sobre tu corazón para que quede cubiertito y para que no salga el odio, no salga el desamor, no salga la envidia, no salga el coraje, no salgan los pleitos, no salga la maldad que está en nuestro corazón. Por eso Él lo pone ahí, para que cubra tu corazón. Pero ¿qué pasa en el creyente? Cuando tienen falsa doctrina, ¿qué sucede? No, Dios me ama como sea. Y entonces ese amor, ¿verdad? El amor humano empieza a hacer esto. Y quiebra ese amor de Dios, lo rompe. Y entonces el creyente empieza a manifestar el amor humano. Golpea a su esposa, golpea a sus hijos, le importa poco lo que suceda con ellos, no les provee, no les exige, porque amor también es exigir, no les educa en el amor de Cristo. Y entonces los creyentes empiezan a manifestar el amor de ellos, ¿verdad? Porque se han quitado de encima el amor de Dios. El creyente debe de entender lo siguiente, hermanos, que ese amor fue derramado para que hagamos uso de él, para que lo demos a los demás, para que lo demos a la iglesia, para que lo demos a los hermanos, para que lo demos a todos los seres humanos, a todos. El amor de Dios es incondicional, no pone barreras, no pone peros. El amor de Dios salva, y tú puedes, haciendo uso de él, hacer que muchos sean salvos para la gloria de Dios. Amén. Y la única manera es que tú ores al Señor para que te dé dirección. Uno de los servicios más grandes para el ser humano es ir y predicar el Evangelio. Tenemos folletos, ahí tenemos una buena cantidad. Los que quieran llevárselos, ¿verdad? Pueden llevarse 10, pero que los den, hermanos, los den. Hay muchas veces se les da a los hermanos y agarran, y lo primero que agarran, para que el pastor crea que estoy trabajando, agarro, me llevo 100 y los tiro. Eso no es trabajar para Dios. La salvación al hombre y a ti mismo te llegó porque alguien te predicó. ¿Quién dijo yo voy a Dios solito? ¿Quién dijo yo voy a buscar en la Biblia? Yo quiero saber del Dios santo, del Dios bueno, quiero saber cómo es Dios. Ninguno. Entonces, alguien te llevó el mensaje de salvación porque creyó que la palabra de Dios es poderosa. Creyó que la palabra de Dios salva al hombre no de ir a dormir, sino lo salva de la condenación del infierno. Ese amor de Dios es el que lleva al hombre a predicar, a enseñar y testificar en la calle, en los hospitales,
en su casa, con su familia y con todos los que están a su alrededor. Como último, hermanos, vamos a Primera de Tesalonicenses. Yo no tengo pendiente, yo pedí permiso a mi abuelita, así que yo no sé si tú pediste permiso a tu abuelita, pero debería ser. Bien. Primera de Tesalonicenses 4:13. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, mira, los que murieron sin Cristo están sin esperanza y están llorando a sus muertos. Los cristianos no debemos de llorar por los muertos. Lo que tendrías que haber hecho por tu madre, por tu padre, por tus hijos, por tu esposo o por quien sea, ¿verdad?, de tus seres queridos, antes de que muera, es orar. Y ahí sí vierte lágrimas. Señor, conviértelo a Cristo para que no vayan al infierno. Conviértelo a Cristo, Señor, para que no estén en el lugar de condenación, para que no estén en el lago de fuego. Ahí sí puedes llorar. Ya muerto, ya no puedes hacer nada. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuestro Señor aquí en la palabra dice que estamos ahorita nosotros, está hablando del arrebatamiento, y entonces nuestro Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento va a venir con los espíritus de aquellos que murieron en él, ¿verdad? Con los espíritus que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice, es una promesa de Dios, no de Pablo. No es una promesa de Ismael, es de Dios. No es promesa de ningún predicador. No es promesa de ningún pastor. No es predicador, no es una promesa de hombre. Es una promesa de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, mira, los que murieron, su espíritu se fue al cielo y se quedó su cuerpo aquí en la tierra, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a traer su espíritu y lo va a juntar a sus cuerpos, Pero a nosotros, los que estemos vivos, dice, no va a haber problema. Preceder no quiere decir, no vamos a tener ventaja ni desventaja, no va a ser diferente para nosotros. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos ahorita, ¿verdad?, los que hayamos quedado seremos arrebatados también juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento, hermanos, del arrebatamiento, Dios nos va a capacitar, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Miren, vamos a los Corintios 15. Primera a los Corintios 15:50. Vean. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice, como tu cuerpo está vivo a través de la carne y de la sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, no podemos vivir así allá, ¿verdad? Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos,
pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Para que podamos estar en el cielo, hermanos, ¿verdad? No podemos vivir como estamos ahorita aquí, ¿verdad? Nosotros ahorita necesitamos el oxígeno, necesitamos del agua, pero para estar en el cielo, pues tenemos que ser transformados. Nuestro cuerpo tiene que sufrir una transformación, de la misma que habla ya Pablo en la primera a Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, una transformación total, de tal manera que ya no vivas ni del oxígeno, ni del agua, sino que vivas de la palabra de Dios, que vivas de Jesús, porque has vivido en la tierra, pero ahora somos de Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Junto con los muertos que van a ser transformados, también nosotros en vida, si el Señor viene antes que nosotros perezcamos, dice, seremos transformados para poder vivir en el cielo. Así que, ahora hay una cosa, dicen, ¿y que los que van al infierno también van a ser transformados? Sí, porque su condenación es eterna. Miren, vamos rápidamente a Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjate bien, hermano. Si tú estás en Cristo, tú ya no eres juzgado por tus obras. Todos los pecados tuyos, presentes, pasados y futuros, ya los cargó Él en sus hombros. Dice, y cada uno fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si no crees en el infierno, pero sí crees en el lago de fuego, ¿verdad? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice, si no crees en el infierno, no importa, pero sí crees en el lago de fuego. Es bíblico. Bien. Así que el hombre o tiene salvación por medio de Cristo, o sus obras los llevan al infierno y posteriormente al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Cuesta trabajo hoy predicar esto porque cada vez el mundo está más incrédulo. El mundo anda en fiestas. El mundo anda en viajes. El mundo anda en bailes. El mundo anda en gozo humano. Y se olvidan que la condenación sin Cristo es en el infierno. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que por medio de su palabra vemos que hay un lugar de condenación. No es un lugar de vacaciones, Padre. No es un lugar donde estemos a gusto. Su palabra dice que es un lugar donde el gusano no muere nunca. Donde el gusano cada día al incrédulo le va a estar comiendo sus carnes día y noche. Le rogamos y le pedimos, Señor, que ponga en el corazón de cada uno de los creyentes, de los asistentes a esta su congregación, creer
no solamente, Señor, en la salvación por medio de Cristo, sino que escapemos, Señor, de la condenación del infierno. Muchos, Señor, no han llegado a Cristo por medio de un mensaje de salvación, sino que en sus camas, cerca de la muerte, Señor, usted ha tenido misericordia de ellos y les ha mostrado lo terrible que es el infierno. Y en ese momento, Señor, que solamente los que lo han vivido lo creen, han entregado su vida a nuestro Señor y único Salvador Jesucristo para escapar de la condenación del infierno. Que no ponga en el corazón de los hombres el día de hoy esperar hasta el día de su muerte, porque la muerte llega cuando menos esperamos. Que sea su Espíritu Santo, Señor, convenciendo hoy en día a esta congregación que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Padre, yo le doy las gracias esta tarde y todo se lo agradecemos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos a cuentas.